Bien, hermanos, este es nuestro último tema de las doctrinas de la gracia. Doctrinas fundamentales acerca de la salvación y que son la base principal de nuestra fe, como hemos dicho siempre. Este último tema se llama la perseverancia de los santos, así fue como se llamó inicialmente. También es conocido este tema como la preservación de los creyentes. Algunos pues han optado por darle este otro nombre, porque analizando el tema el título de la perseverancia de los santos, atribuyen esto de cierta manera un poco de obra humana. Entonces, algunos han optado por cambiarle el nombre y le han puesto la preservación de los creyentes. Y esto atribuye más la gloria a Dios. Este tema obedece a la frase o está ligada con la frase que la salvación no se pierde. Es una frase que se ha satanizado, ha sido satanizada por quienes no conocen las doctrinas de la gracia. Entonces dicen que eso es una herejía. Cuando se dice que la salvación no se pierde, no se puede perder. Nosotros creemos eso, que la salvación no se puede perder. Eso es lo que teológicamente se conoce como la preservación de los creyentes. Y es por eso que para esta frase, como dijimos hace 8 días, es muy importante saber desde el principio para que este último tema simplemente sea entendida por la lógica de lo que venimos estudiando desde el principio. O sea, que alguien que escuche que la salvación no se pierde, sobre todo los hermanos de otras congregaciones arminianas, inmediatamente se aterran y dicen que eso es una herejía y que eso es calvinismo. Pero ya dijimos el porqué. La preservación de los creyentes es simplemente la conclusión lógica de los 4 primeros puntos. Como dijimos hace 8 días, si quieren no necesitamos estudiar este último punto, porque ya por lógica se entiende que si Dios escogió a alguien para salvarlo, pues no se va a perder. Eso es lógico. Pero vamos a entrar en este punto de la preservación de los creyentes o la perseverancia de los santos para mirarlo de forma bíblica. Y primero debemos recordar que los arminianos sacaron 5 puntos para contradecir lo que la iglesia del tiempo de la Reforma creía con respecto a la salvación, lo que la iglesia creía y predicaba. Y ellos enseñaron que la gracia se podía, o que la salvación se podía perder, que de la gracia se puede caer. Y ese punto enseñan que un hombre que sea salvo puede final y definitivamente perder la salvación, o lo que se dice, como ellos enseñaron, caer de la gracia de Dios, que se puede caer de la gracia de Dios. Y ellos usan un texto clásico para eso, que es Gálatas 5:4, donde allí dice, de la gracia habéis caído, y allí afirman que de la gracia se puede caer, o sea, la salvación se puede perder. Y vamos a mirar luego qué significa eso. La iglesia, en oposición a esto que los arminianos expusieron, la iglesia lo que hizo fue sustentar, por medio de otros 5 puntos contrarios a ellos, de que la salvación no se podía perder, que los escogidos o los elegidos por Dios continuarán creyendo en Él hasta el fin de sus vidas o hasta que Cristo venga. Una persona que ha sido verdaderamente regenerada por Dios será salvo eternamente. Aquel que nace de nuevo continuará creyendo y confiando en Cristo para siempre, porque Dios es quien lo sustenta. Eso es lo que enseñaron los hermanos reformados, que se les conocen como calvinistas, sobre este punto de la caída de la gracia.
Ahora vamos a mirar ese texto que los arminianos usan, el texto clásico de Gálatas 5:4. Ese texto dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Digamos, primero, el contexto es lo que decía el hermano, sobre los que quieren justificarse por la ley. Ese no solamente es el contexto de ese capítulo, ese es el contexto de la carta a los Gálatas. Los que quieren justificarse por la ley, lo cual es imposible. Y Pablo lo que está diciendo en ese versículo es que están errando o fallando a lo que es la gracia. Es decir, han caído fuera de la gracia. Eso es lo que significa, la palabra caer significa estar fuera. O sea, el tema no es la gracia, el tema es la justificación. Entonces, cuando entra al tema de la justificación, los que se justifican por la ley están fuera de la gracia, porque es imposible alcanzar la justificación por la ley. Por eso, en el fondo lo que Pablo está diciendo es, los que se quieren justificar por la ley están equivocados de lo que es la gracia de Dios. Lo cual significa que es imposible sincronizar o conciliar la gracia con la ley para el tema de la justificación. Esto es como cuando Jesús dijo que ninguno puede amar a dos señores, porque amará a uno y menospreciará o aborrecerá al otro. No se puede amar a dos señores, y esto es lo que Pablo está diciendo acá. No puede conciliar la gracia con la ley para el tema de la justificación que estamos hablando. O se justifica con la ley y termina fuera de la gracia, o realmente encuentra la justificación verdadera por la gracia en Cristo Jesús. Eso es, y esa es la intención de Pablo. Segundo, caer de la gracia no significa caer o perder la salvación, debido a que perder la salvación por todo el contexto bíblico es imposible, que ese es el otro análisis que hay que hacer. Un texto, cuando se debe interpretar, debe hacerse en el contexto inmediato, pero luego debe pasar el otro filtro, que es el contexto general de la Biblia. No puede violar ni el contexto inmediato ni el contexto general. Entonces, si hablamos de que la salvación se pierde y analizamos el contexto, observaremos que la salvación no se pierde. Y si observamos el contexto bíblico completo, confirmamos que la salvación no se pierde. Entonces, es imposible perder la salvación, lo cual significa que caer de la gracia es perder la salvación. Luego, Pablo usa la palabra al principio: de Cristo os desligasteis. Esa palabra desligasteis o desligar viene del griego katargeo, que significa reducir a inactividad. Reducir a inactividad. Esta palabra es la misma que Pablo usa en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La palabra destruir ahí en el griego es katargeo, y la palabra desligar en el griego es katargeo. La palabra significa reducir a inactividad. Y vemos dos aplicaciones del texto diferentes tanto en Gálatas como en Hebreos. En Gálatas le aplicaron la palabra desligarse y en Hebreos le aplicaron la palabra destruir. Y lo tremendo es que en ambos textos, por esa traducción, ha generado mala interpretación. Por ejemplo, en Hebreos, para poner un ejemplo, dice
que Cristo padeció de lo mismo en cuanto a nosotros en carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, a Satanás. Pregunta, ¿el pecado fue destruido? No. En el sentido en que nosotros entendemos destruir, no. Porque el pecado sigue. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero en el original, destruir es catargeo, que significa reducir a inactividad. Eso sí es cierto. El pecado en el creyente ha sido reducido a inactividad. Y en Gálatas, desligarse para nosotros es, pues, que estaba unido y ya no está unido. En el griego esa no es la connotación de la palabra, sino que es reducido a inactividad. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, los que se quieren justificar por la ley han reducido a inactividad la obra de Cristo. En otras palabras, están haciendo la obra de Cristo en la cruz algo inoperante, impotente, que no sirve para nada, porque se están justificando por la ley. Eso es lo que significa la palabra desligarse en el original con la palabra del término catargeo. ¿Sí estamos claros? Si pudiéramos traducir como literalmente ese texto estuviera diciendo, redujeron a inactividad a Cristo, los que por la ley se quieren justificar. ¿Qué quiere decir eso? Que están fuera de la gracia. O sea, prácticamente se pudiera decir, es como si ni siquiera estuvieron en la gracia los que hagan ese análisis de la justificación por la ley. Ahora, Pablo está hablando a creyentes, porque le escribió a la iglesia. Y la iglesia estaba comprendida por judíos y por gentiles, y que habían unos judaizantes que estaban enseñando, habían unos judaizantes que realmente estaban convencidos de esto, pero estaban trastornando la fe de algunos hermanos. Entonces, por eso Pablo siempre habla en términos generales a la iglesia como a hermanos. Si Pablo estuviera diciendo que caer de la gracia es perder la salvación, entonces se estaría contradiciendo con lo que más adelante dijo en este pasaje. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10, sin perder la idea de Gálatas. Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿A quién le está diciendo esto? A la iglesia. Y sobre todo a los que están creyendo la falsa doctrina de la justificación. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 10. Pablo aquí expresa la seguridad de la salvación. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos. Pablo le está escribiendo a hermanos. Y en ese versículo 10 Pablo dice, yo los veo que se están desviando, pero yo confío en el Señor que ustedes no se dejarán. ¿Por qué está hablando Pablo así? Porque Pablo cree en la seguridad eterna de la salvación. Pablo no cree que la salvación se pierde. Vuelvo y digo, si estuviera hablando de que caer de la gracia es perder la salvación, se estaría contradiciendo con este versículo 10. Si Pablo ya les dijo antes que perdieron la salvación, ¿por qué luego en el versículo 10 está confirmando de que no se van a perder la salvación? Entonces estaría como contradiciéndose un poco en ese punto. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y vamos a mirar los textos sobre la preservación de los creyentes. Primero vamos a analizar Efesios 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 13, 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En esta sección que hemos leído de Efesios, Pablo vuelve a hablar de lo que es la seguridad de la salvación, de la preservación de la salvación. Primero, en el versículo 4 habla de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Y luego en el versículo 13, Pablo habla de algo que se llama el sello de la salvación, que es el Espíritu Santo. Dice al final del versículo 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí miramos y resaltamos la palabra sellado, ¿cierto? En el versículo 14 encontramos otra palabra y es arras. El arras de nuestra herencia. La palabra arras significa garantía. Y esto en el contexto bíblico de ese tiempo era una prenda de dinero que se depositaba por un comprador hasta que regresaba por la compra total. Eso es lo que llamamos hoy, lo dejó pisado y le dieron una boleta y ya él luego tiene un plazo para ir a hacer la compra total. Si no regresaba, el que pisó el elemento perdía ese dinero que había dado como garantía, ¿cierto? Ese era el contexto. Entonces si ves, se puede perder. Si no regresa, se puede perder. Él puede recibir la salvación, pero si se descarría y no regresa, pierde la salvación. No. Resulta que el arras que el Señor dio, ¿cuál fue? El Espíritu Santo. O sea, que la prenda que el Señor dio como garantía de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, es su Espíritu Santo. Él vino, se fue y prometió volver. Y en ese lapso, Él dio la garantía de que iba y volvía. ¿Qué nos dio? Dice su Espíritu Santo. Por eso le dijo a los discípulos que ellos debieran estar contentos porque Él se iba, pero vendría el otro, el Consolador, el Espíritu Santo. La unción, que también significa el sello. ¿Será que Dios va a dejar aquí perdido como su garantía, su Espíritu? Si es Él mismo. Es Él mismo. Su Espíritu nos dio a los creyentes como garantía de que Él mismo volverá por lo que es Él mismo. Y eso habla de la seguridad, de la garantía, de la redención. Y el versículo 14 dice que esa arras que Él dio al creyente es nuestra herencia ¿hasta cuándo? ¿Hasta que vuelva a pecar? No. Hasta la redención. La palabra redención significa el rescate de la posesión adquirida. O sea, Él ya, la posesión adquirida significa que ya somos de Él y simplemente Él se fue y lo dejó acá. Pero luego viene por lo que es suyo, garantizado totalmente por el Espíritu que Él dio como prenda de garantía. Amén. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 8, 28 al 30.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo primero que analizamos en estos textos es que toda la obra que Dios hizo a favor del creyente ya fue efectuada en el pasado, como garantía de que en el futuro sucederán. ¿Qué hizo? Lo que leímos en el versículo 30. Ya predestinó, llamó, justificó, glorificó. Pudiera decir alguien, pues sí, la predestinación fue antes de la fundación del mundo. El llamamiento pues ya no lo hizo, eso está en el pasado. Igual que la justificación, pero hay algo que todavía no se ha completado porque pertenece al futuro, pero en la Biblia está en pasado, que ya fue hecho, y es la glorificación. A los que justificó, a estos también glorificó, y eso todavía no ha sucedido. Y eso habla de la seguridad de la salvación, de la preservación de los creyentes. Por eso luego Pablo finaliza este capítulo 8 leyendo en el versículo 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Estas preguntas que Pablo hace del versículo 33 al versículo 35 son preguntas retóricas. La pregunta retórica es una pregunta que ya tiene la respuesta implícita, que es una respuesta obvia. Es decir, si preguntamos por lo que leímos anteriormente, de la predestinación, el llamamiento, la justificación, la glorificación y todo esto, entonces Pablo pregunta, entonces ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Segunda pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la otra pregunta? Versículo 35. ¿Quién nos separará? Perder. ¿Del amor de Cristo? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. Pero luego Pablo allí presenta elementos posibles y elementos imposibles en cuanto a qué pudiera separarnos. Por eso dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Cuál es la respuesta? No. Y eso son cosas posibles que nos pudieran separar, pero Pablo dice no. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora Pablo trasciende de lo posible aquí en la tierra a cosas invisibles, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo, la salvación no se puede perder. Alguien pudiera decir, no, si usted peca, entonces sí, puede ser separado del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces estaría Pablo equivocado con esto. Porque estaría entonces por encima de todas estas posibilidades que presentó Pablo, por encima está el más poderoso, que soy yo, que yo sí puedo separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, no, nada nos podrá separar. La salvación no se puede perder.
Y Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el texto que tomamos de base, Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Volvemos a presentar el mismo argumento. No, pero si yo me aparto, entonces sí. Y terminamos con la misma conclusión. Entonces, si miramos esa figura que está presentando de que estamos en la mano del Padre y Cristo dijo que no perecerán jamás aquel que está en la mano del Padre, que nadie las puede arrebatar, pero este cliente sí puede arrebatarse de ahí mismo. Entonces, este hombre es más superior, es más poderoso. Sería el todopoderoso por encima de Dios. Y eso es lo que no entra en el análisis los que antes dicen de que la salvación se puede perder. Eso estaría haciendo a Dios impotente. Dios no sería el todopoderoso, el hombre sería el todopoderoso. Vamos a mirar eso. La pregunta clásica que hacen los arminianos con respecto a eso es: entonces las personas que estuvieron en la iglesia, se bautizaron y se apartaron y murieron así, ¿qué? ¿Ustedes no perdieron la salvación? No, eso no es lo que enseña la Biblia, y eso tampoco es lo que estamos diciendo nosotros. Para esa pregunta está Primera de Juan 2:19, que es una respuesta clásica a esa pregunta clásica. ¿Cuál es la respuesta? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, así de simple. Para esa supuesta pregunta tan dura, la respuesta simple es: no eran, y ya. Primera de Juan 2:19. Y finalmente, ahora, la palabra nos exhorta a nosotros a examinarnos diariamente si estamos o no en la fe. No a dudar de la fe, sino a examinarnos. Y vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículo 21 al 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, no solo los que se apartan, la respuesta clásica es, pues salieron porque no eran de nosotros, sino que aún los que estamos, la palabra nos exhorta a examinarnos. Porque no se trata de estar, sino de hacer la voluntad de Dios. Y Cristo responde diciendo al final: nunca os conocí. Por eso, dentro de la iglesia está la posibilidad de que hayan personas que no son salvos y que se van a perder, porque el Señor nunca los conoció. ¿Por qué no los conoció?
Juan, donde leímos, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. ¿Por qué las conoce? Porque Él las eligió. Y en su momento escucharán la voz de Dios y lo seguirán. Pero hay otros que se meterán al redil. ¿Por dónde? No por la puerta, sino por otro lado, ¿cierto? ¿Cómo es que es el texto? ¿Cómo dice el texto? O sea que hay ovejas, perdón, sí, digamos, hay adentro un número que no entraron por la puerta, no fueron conocidos. Segunda Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es examinarse, no poner en duda la salvación, sino examinarse. Ese examinarse, ¿qué significa? A pensar si soy salvo o no soy salvo. No, sino examinarse significa ser honesto. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Ahí está la clave, ninguna cosa mala. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Lo que Pablo está invitando es a que nos examinemos, es decir, seamos honestos, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y finalmente, segunda de Pedro capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, o sea, examinaos vuestra vocación y elección, porque haciendo estas no caeréis jamás. Todos estos versículos, en otras palabras, es lo que dijo un predicador. La santificación es el resultado de la justificación. La santificación es el resultado de un creyente que ha sido verdaderamente regenerado o verdaderamente salvo. Porque alguien pregunta, hermano, pero ¿y entonces, y cómo sé yo si fui elegido? Porque nadie sabe quién fue elegido o no. Entonces, ¿cómo sé si yo realmente soy elegido o reprobado? Los que son elegidos darán fruto del Espíritu Santo. Los que son reprobados no darán fruto. Y como dijo el Señor en Mateo, aunque ellos hacían milagros, prodigios y maravillas, y el Señor les dice, eran hacedores de maldad. O sea que no fueron honestos.
Por eso la palabra nos invita a examinarnos si estamos en la fe o no, no a dudar de la salvación. Y en todos los sentidos donde la Biblia habla así, nunca nos habla de dudar de la salvación, sino de examinarnos por medio de nuestra conducta. Y cada uno de nosotros sabemos, es como el estudiante, cuando se le pregunta, ¿y usted cómo va en el colegio? Ellos responden que yo no sé, no, sí sabe, está haciendo el loco. Si dice que no sabe es porque va mal. El que sabe que va bien, dice va bien. ¿Por qué? Porque lleva las notas ahí, ¿cierto? El que dice, no, yo no sé, no sabe, sí sabe. Esa es la preservación, hermanos, de los creyentes. ¿Alguna pregunta?